Buenas tardes, bienvenidos a mi primer programa de Abrazándonos, aprender a amarnos y valorarnos. Soy Inma, desde Madrid, en RSC Radio Internacional. Quiero daros la bienvenida a todos los oyentes de RSC Radio Internacional. Deciros que me hace muchísima ilusión el estar aquí con todos vosotros y vosotras en este primer programa de Abrazándonos, aprender a amarnos y valorarnos. Quiero dedicar este primer programa a mi madre. Bueno, en especial mi padre y mi madre, pero en concreto a mi madre porque está en el hospital, la van a operar y creo que qué bonito el poder en este momento poder decir a esa persona tan importante de nuestra vida como es nuestra madre, como es nuestro padre, el decir que la quieres, que qué importante ha sido en tu vida. Y yo desde aquí, en este primer programa de Abrazándonos, y dedicándoselo a mi madre y por supuesto a todos los oyentes de RSC Radio Internacional, quiero decirle a mi madre que la quiero, que espero que se recupere pronto y que salga del hospital y que es la mejor madre del mundo. Después de hacer este inciso que para mí es muy importante y en el que os animo a todos vosotros y vosotras que si tenéis a personas en el hospital o a lo mejor o estáis pasando una situación difícil, que no dejéis para mañana lo que podáis decir hoy. Que digáis a esa persona cuánto la queréis, cuánto ha sido importante en vuestra vida. Porque nunca se sabe dónde vamos a estar mañana. Así que, de verdad, decirlo con todo vuestro amor. Y si podéis, abrazar a esa persona. Porque qué importante es un abrazo. No hace falta muchas veces las palabras. Con una simple mirada y un simple abrazo, uno percibe muchas cosas. Ahora, lo primero de todo es que me voy a presentar para todos vosotros. Deciros que mi nombre es Inma, soy de Madrid y estoy feliz de estar aquí en este primer programa de Abrazándonos, aprender a amarnos y valorarnos. Soy especialista y certificada en PNL y os preguntaréis qué es la PNL. La PNL significa programación neurolingüística. Y os voy a comentar para qué sirve esta PNL. Pues es una técnica en la que cambia los pensamientos y hábitos de una persona. Y diréis, ¿pero para qué? ¿Qué beneficio? ¿A dónde llega? Pues para que sean exitosos. Y esto se hace por medio de las técnicas de percepción, de comportamiento y comunicación. La PNL sirve mucho a nivel de cuando hay un conflicto con tus padres, tus parejas. Se puede tratar también creencias, miedos, inseguridades. Hay técnicas muy potentes dentro de la programación neurolingüística. Otra de las técnicas que hago es la integración emocional y como la palabra indica, pues integramos la emoción, la intentamos disolver. Otra es la técnica de Mingyun y si alguien no la conoce, es una técnica muy poderosa porque va al origen de la emoción. Si os fijáis, cada problema o cada situación siempre hay una emoción detrás. Entonces, lo que hace esta técnica Mingyun es disolver dicha emoción, incluso ver el origen del trauma.
O por ejemplo, si se tiene miedo, disuelve el miedo, incluso adicciones. También mejora la autoestima. Y luego una vez que se ha disuelto esa emoción, lo que se hace es que se integra la emoción que quieres. Por ejemplo, pues me gustaría tener en mi vida más seguridad, más paz, más calma. Yo os la recomiendo. Es muy potente. Otra de las cosas que también realizo es el péndulo hebreo. En el péndulo hebreo os puedo decir que lo que hace es que, aparte de equilibrar los 7 chakras que tenemos, también hace una limpieza general de tu cuerpo, pero sobre todo es muy importante el equilibrar esos chakras. También el péndulo hebreo puede hacer limpiezas de espacios. Otra de las cosas también que a mí me encanta es hacer protocolos específicos a cada persona de lo que realmente necesita. Luego hago la hipnosis regresiva. Muchas personas, cuando escuchan la palabra hipnosis, se piensan que se les va a hipnotizar, que no se van a acordar absolutamente de nada. Pues comentarles que la hipnosis regresiva, la persona está totalmente consciente del principio hasta el final. Luego, esta hipnosis regresiva lo que va a hacer es que vamos a trabajar el pasado de esa persona, la infancia, tanto traumas como recuerdos que tenga o que no tenga, porque hay personas que a lo mejor tienen lagunas y se descubre muchas cosas dentro de la infancia. Y luego otra de las puertas sería el linaje de los ancestros, que ¿a qué me refiero con los ancestros y linaje? Pues es a nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos y nuestros tatarabuelos. Bueno, después de haberme presentado, en este primer programa lo que voy a hacer es que os voy a hablar de cómo se crea la autoestima, cómo podéis tener una mejor autoestima para aprender a amarnos y a valorarnos, como se llama este programa. Entonces, os voy a nombrar las 6 escaleras de las cuales son las que se crea la autoestima, pero en este primer programa me voy a centrar en el primer escalón, ¿de acuerdo? Que es el autoconocimiento hacia nosotros mismos. Pero os voy a nombrar todos los escalones, cuáles son para tener una buena autoestima. El primer escalón, que es el que voy a hablar, es el autoconocimiento. El segundo es el autoconcepto. El tercero es la autoevaluación. La cuarta es la autoaceptación, muy importante. La quinta es el autorrespeto. Y la sexta es el final de esta creación de la autoestima, que es la autoestima. Bueno, pues vamos a hablar del autoconocimiento. Qué importante es el conocernos a nosotros mismos. Y si os dais cuenta, muchas veces es que no nos conocemos. A veces nos extrañan nuestras reacciones. ¿Nos ha pasado? Decir, anda, ¿por qué he reaccionado así? ¿O por qué he actuado de esta forma? Bueno, el autoconocimiento es muy importante porque realmente consiste en conocernos profundamente a nosotros, pero sobre todo el entender cómo son nuestras emociones, el identificar, muy importante, nuestras fortalezas, nuestras debilidades, porque muchas veces, no sé si os ha pasado que nos centramos en lo que nos falta, en esas debilidades, que está muy bien
en saber qué debilidades tenemos para poder trabajarlas, porque se pueden trabajar esas debilidades. Pero también es importante el que reconozcáis cuáles son vuestras fortalezas. Y me gustaría que si tenéis un papel, lo cogierais y que pusierais en una columna cuáles son vuestras fortalezas y cuáles son vuestras debilidades. Otro de los puntos dentro del autoconocimiento que para mí es fundamental es cómo os habláis, vuestro diálogo interno, porque muchas veces nos autocriticamos y no nos valoramos. Por eso es muy importante el trabajar ese diálogo interno. ¿Y cómo podemos trabajar ese diálogo interno? Hablándonos bien, hablándonos con amor, con respeto, porque somos importantes. Yo aquí un consejo que os doy a todos los oyentes es que hagáis el ejercicio del espejo. Y os preguntaréis en qué consiste. Pues todas las mañanas, cuando os lavéis los dientes o terminéis de ducharos, siempre os miráis un espejo, ¿verdad? O cuando a lo mejor os vestís, pues quiero que os habléis. Son 5 minutos el ejercicio. Quiero que habléis con el espejo, que os habléis a vosotras mismas con frases afirmativas. Yo os puedo decir que al principio cuesta, porque yo lo he hecho. Pero yo también, como comentaba en una de las entrevistas con Guillermo en RSC Radio Internacional, comenté que yo tuve la autoestima baja y me la tuve que trabajar. Entonces, y trabajé el espejo. Por eso os lo digo porque es muy potente. Al principio a lo mejor no sale ninguna palabra, a lo mejor solo decís hola Inma, pero el segundo día empezaréis a deciros eres bella por dentro y por fuera, eres inteligente, hoy vas a tener un gran día. Hablaros, deciros frases, eres poderosa, eres exitosa, eres merecedora. De verdad, hacer este ejercicio porque lo vais a notar y no os quita mucho tiempo, son 2 o 3 minutos. ¿De acuerdo? Dentro también del autoconocimiento, yo os diría que hicierais una introspección para comprender un poco más cómo son vuestras áreas de vuestra vida, para conoceros un poquito más. Por ejemplo, ¿cómo son vuestros pensamientos? ¿Tenéis pensamientos la mayoría de las veces negativos o positivos? Si tenéis esos pensamientos negativos, transformarlos a positivos. Luego, ¿cómo son vuestras emociones? ¿Las sabéis reconocer? Porque las emociones nos ayudan muchas veces a ver cómo reaccionamos ante nosotros y nosotras mismas y ante los demás. Porque muchas veces estancamos esas emociones y nos tenemos que permitir sentir esa alegría, sentir esa tristeza, incluso sentir ese miedo, pero saber reconocerlas, saber expresarlas, es muy importante. Luego, ¿cómo es nuestro comportamiento? Nuestro comportamiento hacia nosotros mismos, lo que comentaba antes del diálogo interno. Y también cómo es nuestro comportamiento hacia los demás. Luego, las limitaciones. ¿Cuántas veces estamos diciendo sí y en muchas ocasiones es no? ¿Nos ha pasado de que os invitan a algún sitio y no os apetece ir, pero por miedo a ofender a esa persona o para que no se enfade o que no os rechace, decís, bueno, voy a ir, no vaya a ser que le siente mal?
Yo os puedo decir que muchas veces, alguna vez lo he hecho, de no apetecerme ir a algún sitio y he ido. Pues de verdad, saber decir que no. Y así en un montón de situaciones, poner limitaciones que muchas veces no las ponemos. Luego, también importante en este autoconocimiento, apuntar en un papel cuáles son vuestros valores y si esos valores están acorde con vuestra vida. Y si en algún momento, en alguna situación, dudáis de no sabéis qué hacer, yo os diría que reflexionarais si esa situación está acorde con vuestros valores. Porque si es así, adelante. Y si no, entonces no merece la pena. Y luego, también en este autoconocimiento es qué creencias. Muchas veces tenemos muchas creencias que nos vienen la mayoría de nuestros padres y otras hemos ido desarrollando en nuestra vida. Pues, ¿qué creencias son las que os limita? También os diría que las pusierais en un papel, porque ya lo hablaremos en otro programa, porque esas creencias que son limitantes y te limitan a lo mejor en vuestro día a día, se pueden cambiar a creencias potenciadoras, se pueden derrumbar. Pero bueno, esto lo hablaremos en otro programa. Y ya para terminar, porque estaría hablando y hablando, para terminar os diría también, dentro de este primer escalón de la creación de la autoestima, es que también penséis qué os gusta y qué no os gusta también. ¿Cuál es vuestro sueño? ¿A dónde queréis llegar? ¿Qué es lo que queréis hacer? ¿Qué es lo que os hace feliz? Hasta incluso con qué personas queréis estar. Porque también es importante las relaciones personales. Así que yo os animo a que hagáis una introspección de vosotros mismos, porque no hay nadie que os conozca mejor que vosotros y vosotras. Bueno, daros las gracias aquí desde Madrid, desde RSC Radio Internacional, a todos los oyentes en este primer programa de Abrazándonos, aprender a amarnos y valorarnos. Aquí os dejo mi Instagram, que es @InmaOrtizSaracho. Mi página web es www.inmasarachocoach.com y os dejo un correo electrónico para cualquier consulta que me queráis hacer. Para mí será un placer contestaros a todas vuestras preguntas. Mi mail es info@inmasarachocoach.com. Muchísimas gracias y un abrazo enorme para todos y todas vosotras.